Hola Chinche, buenas tardes. Hola Monse. Hola Mim. Os doy un saludito a todas. A ver si llega nuestra invitada de honor y podemos empezar. Vamos a ver. Hola Marta. Keral, Astrocorpórea, hellos. Hola a todos los que van llegando. Ay, ¿no teníais nada mejor que hacer que conectaros a tomar el café en virtual? Pues bueno, aquí estamos. Vamos a ver si Morela llega. Aquí está. Buenas tardes, Morela. Tenemos aquí ya a Bruja del Seto. A ver si la incorporamos. Vamos a ver si esto funciona. Ahí va. Buenas tardes. Hola, Buen día en Argentina. ¿Qué tal, Morela? buen día, buenas tardes allá en España, ¿cómo va? Aquí estamos, nosotros por el café y tú por el segundo o el tercer café antes de comer, supongo. Sí, sí, estamos antes de almorzar, son las 12:30 en Argentina, así que... Muy bien. Pues bueno, rezaremos para que la transmisión sea lo más fluida posible. Entonces, Ujú. os contaré un poquito y ahora dejaremos que Morela también se presente. Quise escoger este tema porque es un tema del que se habla mucho, hay muchísimo ruido, muchísimo movimiento en redes, sobre todo ruido. Eso estarás de acuerdo conmigo, Morela, en que hay muchísimo ruido acerca del tema de la brujería, sobre todo de lo que son tradiciones brujas, tanto la brujería tradicional como lo que es la brujería del cerco, pero precisamente porque hay mucho ruido, hay poca gente que trate estos temas con la seriedad suficiente. Entonces, a mí tu perfil, aparte de que me venías recomendada por otra persona que sabe un montón del tema, Hola Zabaches, me llamó mucho la atención, dije, uy, qué joven es. Dije, vamos a ver. Dije, uy, joven y seria. Pero aquí hay que hacerle caso a esta señora a ver qué tiene que decir de la cuestión. Y bueno, por eso te propuse hacer este cafecito, digo, que nos cuente cómo se metió en esto y cómo lo vives, cómo te dedicas a vivir el arte cada día y en qué consiste el oficio para ti. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Quién te enredó? ¿Quién me enredó? Oh, son un montón de preguntas, la verdad. Así que Cuéntanos, bueno, cuéntanos. cuento. ¿Cómo llegué a esto? La verdad que hay vivencias que he tenido yo. A ver, empecemos por el principio. Mi familia paterna viene de Valencia, mi familia materna es salamanquina y Ujú. vinieron hace 2 generaciones atrás a Argentina escapando de la guerra, ¿no? Porque en un primer momento mi familia era una familia muy política, estaba involucrada con el comunismo y demás, y bueno, la pobreza también, entonces decidieron venir a América. En eso que llegaron, eventualmente mi familia se conocieron, mi mamá se casó con mi papá, pero vino después de que al llegar a América se vieran obligados a convertirse a un fuerte cristianismo, ¿no? En ese momento mi familia antes de la llegada a América no era muy devota para nada y al llegar acá sí se impuso un montón. Producto de eso fue que yo, mis padres siendo católicos, yo crecí en un hogar católico y obviamente tuve una educación católica, pero me sucedía que en el catolicismo la verdad que nunca encajé. Primero de que también mi familia cuando llegó a América escapando un poco de toda la situación, se despolitizaron bastante, ¿no? Entonces en esa despolitización yo de repente era la oveja negra, que era política y que además tenía sucesos que en ese momento uno denomina paranormales y
si bien mi papá y mi mamá también los transitaban, ellos habían logrado enmarcarlos dentro de la praxis y la teología, ¿no? ¿Y a qué me refiero específicamente? Al contacto con el otro plano y con los espíritus. Mi papá, de hecho, estudió muchísimo de lo que tenía que ver con lo que son almas del purgatorio y demás, como para darle un contexto, digamos, conceptual a toda esa Ujú. vivencia. Eh, Porque claramente con esta represión y este miedo tan importante que había transitado mi familia al momento de llegar a América, era algo un poco que querían separar de sus tradiciones. El problema es que estas cosas no se pueden negar y eventualmente yo fui viviendo cada vez más experiencias que me hicieron absolutamente discordante con la vivencia cristiana y bueno, Ujú. abandoné absolutamente el cristianismo en ese proceso. Y me empecé a interesar un montón más con qué tenía para decirme la historia de mis ancestras y mis raíces al respecto de esos fenómenos. En un primer momento, como nací en Argentina, quise incursionar específicamente sobre los pueblos originarios de América, porque obviamente en mi familia también existe un pequeño mestizaje. Pero desgraciadamente las únicas dos personas de población originaria americana habían resultado incluso borradas a nivel documental. Entonces fue como, Magalí, desiste de la posibilidad de considerarte americana originaria. Pero en eso que yo le consultaba específicamente a mi abuelo materno sobre su mamá, que era esta mujer que era originaria, mi abuela materna me dijo, pero en mi hogar teníamos otras tradiciones, porque mi mamá era salamanquina, me dijo mi abuela, y me empezó a contar de un montón de vivencias, ¿no? De la brujería europea Ujú. que a mí me hizo el llevar a investigar. Y cuando llegué a la conceptualización, que en realidad es una conceptualización bastante nueva de lo que es la brujería del cerco, porque agrupa como muchas vivencias y Ujú. tradiciones en un concepto bastante nuevo, eh, fue como, me pasó que vi y leía y leía y decía, pero esto es lo que vivo yo, estas son experiencias que yo había tenido desde mi niñez, que no había sabido entender, no tenía las herramientas conceptuales para explicar y, y con eso me di cuenta eh, que ese era mi camino de alguna manera, porque eran prácticas incluso que yo ya tenía incorporadas, Ujú. que no sabía cómo vivenciaba y no entendía, no tenía un registro conceptual como para poder darle explicación a todas esas situaciones. En eso obviamente tuve, en ese proceso, ¿no?, de aceptarme, porque esta negación familiar también era un mandato bastante impuesto, tuve una especie de coqueteo con la Wicca, no llegué a iniciarme ninguna, pero sí sentí bastante cercanía a lo que es la corriente del reclaiming, por cuestiones ideológicas más que nada, porque tiene un fuerte carácter político esa rama en particular, Ujú. pero bueno, tampoco me hallé en ella y finalmente acepté un poco mi propia naturaleza de bruja del cerco en ese sentido. Y no fue muy difícil terminar de adentrarme porque, bueno, un poco como dicen algunas tradiciones también, cuando es el camino el espíritu encuentra la manera, la información va llegando, los maestros y las maestras van apareciendo, e incluso los maestros y maestras que no son de este plano, ¿no? Como me dijo una bruja mía una vez, los maestros de verdad del camino del cerco no están en este plano. Uno puede abordarlo desde lo conceptual, desde lo antropológico, desde lo histórico, pero la realidad es que lo que nos determina como brujos no es nuestro saber enciclopédico, sino la vivencia específica de la brujería en la carne. Ujú. Entonces, es algo que pasa. Es necesario, obviamente, el abordaje antropológico es muy importante precisamente para darle esta estructura conceptual a la vivencia, para entender además que los procesos de hipnosis que se viven dentro de la brujería tienen antecedentes y tienen vivencias empíricas que han sido documentadas porque son parte de la historia de la humanidad, pero Exacto. que sin la vivencia, ¿no?, sin esa experiencia, sin ese saber que viene precisamente del otro plano, es difícil considerarse brujo, ¿no? En el mejor de los casos, esa es la diferencia específica entre un antropólogo y un brujo, ¿no? El antropólogo sabe un montón, lee un montón, pero esa no es su vivencia, esa no es su sendero, ese no es su Ujú. camino. En cambio, el brujo Exacto. ha recibido la iniciación espiritual, la iniciación energética, ¿no?, que es la que corresponde de alguna manera.
ha vivido la experiencia, exactamente. La teoría la tienes, pero hasta que no se experimenta en propia piel todo esto, no puedes, como digo yo, meterlo en la propia estadística personal. Eh, Explícanos un poquito, ahora también haré un poco alusión, toda esta historia que has explicado, a mí me encaja muy bien, no sé si escogiste el nombre de manera consciente con toda esta experiencia que nos has explicado, pero estuve buscando un poquito, recuerdo que pregunté, Morela, ¿de dónde ha salido este? Es un personaje de Edgar Allan Poe. Dije, fantástico. Estuve investigando un poco la historia o el cuento donde se explica la historia de Morela, que era una esposa muy enferma que no acababa de morir nunca, su marido casi que estaba deseando que ya se fuera al otro barrio, pero realmente cuando ella muere, simultáneamente da a luz a la hija, a la presunta hija de ambos, no queda claro que sea de ambos, que es una copia exacta de ella misma. Es como si en el acto de morir, de traspasar, de entrar en contacto con el otro lado, adquiere su propio renacimiento y vuelve a cerrar el círculo en el plano físico. Entonces, ¿por qué te llamó la atención este personaje? Y de aquí explícanos en qué consiste el cerco, para que se deshagan ya malentendidos. Bueno, como vos explicaste muy bien, Morela es una bruja, incluso algunos literatos la consideran una protovampira porque trasciende la muerte, ¿no? Es en realidad una bruja nigromántica que sucumbe a las pasiones del amor, desea profundamente continuar la vida con su esposo, quien no le corresponde desde un primer momento y se obsesiona por esta enfermedad que tiene con el tema de la vida eterna y trascender. Fue en realidad un nombre que me fue dado, pero que para mí adquirió un absoluto sentido en esa vivencia, ¿no? El apellido sí lo elegí yo porque quería que las iniciales de mi nombre de brujo coincidieran con las iniciales de mi nombre real, ¿no? Para firmar de la misma manera y no perder un poco la realidad, la autenticidad en ese proceso. Pero me pareció incluso muy significativo por la vivencia y este simbolismo de la brujería del cerco en esa capacidad precisamente de trascender de alguna manera el velo que separa el plano de los vivos del plano de los muertos, ¿no? O de los espíritus desencarnados. Algunos autores utilizan para ese plano lo que se conoce como el fame, como lo que se conoce como el underworld, ¿no? Depende de dónde sea concretamente la tradición específica, se le ha dado diversos nombres. Y eso tiene en realidad eh, un sustento un poco sobre las teorías, o sea, las vivencias y tribus chamánicas asiáticas, ¿no? Tiene un poco de misturaje y también un fuerte carácter animista alrededor de eso, porque queramos reconocer o no, la brujería del cerco en tanto construye el otro plano en esta construcción que resulta vivencial, ¿no? Pero que termina teniendo también un montón de carácter conceptual, lo hace como de alguna manera un revés del plano físico y eso permite hablar incluso de cómo las correspondencias del mundo de los vivos se repiten, ¿no? en el plano de los muertos, por decirlo de alguna manera, y esto lleva a una contracara, que un poco también se trabaja con entidades o espíritus como el doble, el fetch, y también se relaciona concretamente con la idea de los espíritus familiares. Eh, entonces, no es difícil encontrar que haya digamos, que esto trascienda incluso conceptualmente la transmisión de conocimientos específicos y que sea un fenómeno que se repite a lo largo de Europa, a lo largo de Asia y también hay documentado a lo largo de América. En este mismo proceso precisamente de reconstruir las raíces me puse a buscar tradiciones y vivencias de las brujas americanas y en el momento de la colonia, obviamente cuando llegan también un montón de mujeres de Europa, porque hay que reconocer que la Inquisición, como lo leía hace unos días atrás en una historiadora bastante conocida, se dio no durante el medioevo, sino durante la Edad Moderna. Entonces hablamos de que ya se había conocido América, ya los viajes a América eran regulares de alguna manera y se habían establecido colonias precisamente europeas acá en América Latina sobre todo. Y, por ejemplo, a los fenómenos análogos, más allá de la flora y la fauna, que esto es muy importante con lo que tiene que ver con
la brujería tradicional y la brujería del cerco específicamente porque es una brujería del territorio, se trabaja con las plantas de territorio, se trabajan con los lugares Exacto. del territorio. Entonces, es muy importante saber qué plantas crecen en América, qué plantas crecen en Europa, pero se trabaja específicamente con las plantas de América, con las plantas propias del clima y demás, y habían similitudes conceptuales que resultaban fuertes porque se reconstruían ahora desde un lugar de una reinterpretación americana. Esto es, por ejemplo, el fenómeno del Sabbath, eh, que en América Latina concretamente, se lo describe como la Salamanca, ¿no? Acá en Ujú. Tucumán estuvo el Tribunal Penal que se encargó de la Inquisición en América y tiene unos registros que son muy similares a lo que es, bueno, era específicamente el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y muy similares a los que son los registros de la Inquisición española, de la Inquisición europea, sobre los testimonios de las brujas de Isabel de Gaudier y tantas otras que han dejado documentadas las experiencias de los otros planos, las experiencias de las iniciaciones sabáticas y las experiencias también de los trabajos con espíritus y con las plantas maestras, ¿no? Esta vez análogas, eh, Ujú. porque si bien hay una importación de lo que es flora y fauna, a América particularmente se sigue trabajando con plantas específicamente de acá. Hay plantas enteógenas también en América Latina y bueno, yo particularmente un poco, hoy también está muy de moda lo que se conoce como el camino del veneno y, y la mercantilización de los caminos espirituales ha hecho también que el chamanismo se vuelva de alguna manera bastante atractivo y gente que no es propia de la comunidad eh, participe en lo que es entrega de peyote, de ayahuasca, pero en realidad esas son ceremonias bastante íntimas que se dan dentro de las mismas comunidades y tienen una carga espiritual, simbólica y energética que me parece que un poco les ha pasado a las plantas europeas con el camino del veneno, ¿no? Y en esta vivencia de cómo se ha mercantilizado y ahora todo el mundo quiere embadurnarse en belladona, todo el mundo quiere embadurnarse Pero este es un en tema muy meleño. recurrente. Vamos, independientemente de que estamos tratando como exótico una serie de plantas que se han utilizado como venenos o como remedios, que casi todas las plantas, en función de la dosificación, pueden curar o pueden emponzoñar. Eso es antiquísimo, Tal lo cual. sabemos. Bueno, pero llegamos ahora a la mercantilización de todo. Y una de las cosas que está mercantilizada es cualquier camino de tipo espiritual o de tipo mágico, que además está mercantilizado a la carta. Es decir, a ver, ¿a ti qué te llama? ¿A ti qué te gusta? Vamos a hacer. Agarramos la coctelera y metemos 2 tercios de brujería tradicional, una pizca de neopaganismo, un toquecito de alguna tradición cristiana adaptada, un no sé qué de aquí y un poco de allá. Lo agitamos todo y ahí te vendo tu producto perfectamente customizado para que a ti te haga feliz la solución. Cuando en realidad, en todo esto que estás describiendo, esto no es que uno se despierta un día y le diga a sus padres, mamá, yo quiero ser bruja o mamá, yo quiero ser chamán. No, es el camino el que elige a la persona, no es la persona la que elige al camino. Entonces, cuidado, Tal ahí cual. ya de entrada es como yo quiero esto, igual que voy al supermercado y lo compro, pues lo adquiero de la estantería espiritual. Y aquí, de aquí a pensar eso, me embadurno en lo que sea y voy a volar, explícanos, ¿qué entendemos por saltar el cerco y qué entendemos por volar? Que para empezar, a ver si desmontamos el mito este un poco de, no sé, la gente piensa que le van a crecer alas para salir volando. ¿Qué hacemos con esto? La transición es un tema porque se discute mucho hoy, se discute la naturaleza de lo que sería el viaje del cerco específicamente y se discute yo creo muchas veces desde las herramientas conceptuales pero poco la desde la vivencia física. Me dio mucha gracia eso porque decías esto de despertarse y decirle a tu mamá quiero ser bruja. A mí lo que me pasaba era que me despertaba mi mamá y le decía no sabes lo que me pasó y en ese momento no sabía que eso era brujería, no sabía lo que era trascender el cerco y eso generó también en mi casa cristiana bastantes problemas de qué está haciendo esta niña, en qué se está metiendo. Sí, tuve muchos retos, tuve muchos adoctrinamientos y disciplinamientos precisamente por cosas que hacía involuntariamente. Y trascender el cerco o el vuelo un poco es lo que se conoce
de alguna manera sería una especie de desdoblamiento, pero no hay que confundir con lo que sería el desdoblamiento del viaje astral, porque tiene una naturaleza diferente. Lo Ujú. que se conoce específicamente como brujería del cerco era porque eran brujas que vivían, por lo menos históricamente, ¿no? Al fondo, en lo que serían las cercanías de los cercos que dividían las comunidades en los momentos en que Europa no estaba toda urbanizada, y de esa manera ellas eran no solamente grandes conocedoras de los saberes, de las propiedades de las hierbas, de su lugar, sino que además eran quienes se atrevían específicamente a intercambiar con la naturaleza, que era en ese momento peligrosa, ¿no? Potencialmente mortal, con animales, hierbas venenosas y demás, eran quienes se podían cruzar ese cerco y adentrarse en esa naturaleza primitiva. Y eso no solamente se daba en ese saber físico de poder ir a recolectar hierbas, de poder ir a determinados lugares de poder, sino también en un sentido espiritual de trascender esta barrera entre este plano material y el plano espiritual. Y se relaciona profundamente con también, a mí me gusta eso incluso abordarlo desde la psicología junguiana, porque me faltaban también, Ujú. además de la tradición, un poco de elementos psicológicos de qué era esta posibilidad de trascender más allá del cerco, ¿no? De poder explicar con palabras conceptos y cosas que me resultaban muy difíciles en ese momento. Y tiene que ver con saber relacionarse con, en este mismo concepto animista que trabaja, eh, esta posibilidad de trascender con lo que es natural, ¿no? Con lo que es indomable, con lo que es salvaje, con lo que es inconsciente en este mismo proceso, y poder relacionarse de esa manera con determinadas energías de la naturaleza que están lejos de los saberes lógicos, digamos, de las reglas lógicas de la sociedad, y que son por ello absolutamente primitivas. En ese sentido Ujú. podríamos decir que son primigenias, ¿no? Y que se han manifestado también parte de la humanidad. Eso viene después un poco a satanizarse, ¿no? De la mano del cristianismo y del entendimiento de que esta misma naturaleza, como lo dicen sus padres fundadores, es indomable, es pecaminosa y es satánica, es demoníaca. Y bueno, nace de ahí también esta culturización de lo que son los pueblos originarios europeos también, que trabajaban con estas energías que se Sí. terminan volviendo demoníacos y dignos de la dominación y la explotación. Pero tiene que ver con un trabajo con los espíritus, con un ir y volver, incluso un ir y volver al otro plano que no siempre es voluntario, ¿no? Y eso me parece importante aclararlo, porque la vivencia se cree, sino siempre que se lleva concretamente con plantas venenosas, y es una de las prácticas, pero no es absolutamente el único camino ni la única Exacto, manera de exacto. trascender. Tienes toda, Entonces se tiene tienes toda la razón en la... este sentido, porque muchas veces identifica, pues eso, lo que los estados de alterados de conciencia, o como lo quieras llamar, o el caso del vuelo, como forzosamente hay que ingerir algo o incorporar una sustancia vegetal o una sustancia química al propio cuerpo para que se produzca. No, no siempre es así. Igual que no es un mecanismo automático que le das a un botoncito como quien prende la luz y la apaga cuando uno quiere. Entonces, lo que has mencionado es muy importante, porque esta visión o esta cosmovisión parte de un estado de respeto y de interacción en igualdad con esas fuerzas, esas energías primigenias, sean las plantas, sea el alma de las plantas, sea el espíritu de la planta, sea el espíritu del animal, sean otras cosas. Sencillamente, de alguna manera, pactas e interaccionas, pero quedas fuera de esa mística del sistema social imperante, que en este caso es una tradición católica, en la cual el hombre como reflejo de un creador que lo hizo a su imagen y semejanza, tiene por debajo todo lo demás en el orden natural. Aquí no, aquí lo que hacemos es recordar que precisamente estamos rodeados de otras energías naturales que tienen la misma importancia, y que si falta o se machaca alguna de ellas, no funciona la máquina en general. Pero es lo que decías tú, es recuperar esa sabiduría ancestral que sobre todo durante los últimos 500 años se ha ido demoliendo a piñón en aras de la supremacía humana, o del concepto de la superioridad del humano.
Entonces, por ejemplo, cosas que hacen característico al cerco si lo queremos diferenciar de una brujería tradicional o de otro tipo de filosofía, o como tú lo quieras llamar, relacionada con la comunicación con las fuerzas naturales. Dame 3 tips que lo hacen absolutamente único para aprender a diferenciarlo. 3 tips únicos. En un primer momento es una brujería absolutamente de carácter práctico. ¿Qué quiere decir eso? Que en un primer momento no tiene carácter espiritual. Eso quiere decir que las brujas del cerco pueden o no creer en absolutamente ninguna deidad o tener incorporada la religión específica de el lugar en donde se han criado y han vivido. Un ejemplo de eso es la tradición del Pellar, el camino del Cornalués, que está profundamente influenciado por las prácticas cristianas y sin embargo no dejan de ser prácticas de la brujería del cerco de alguna manera. Otra característica es, bueno, este viaje, estado alterado de conciencia, ¿no? Que tiene que ver con capacidad de trascender específicamente a veces con espíritus y entidades del otro plano y a veces de manera solitaria para en el cruce poder encontrarse con determinadas espíritus y entidades. Y por último, este carácter animista que tiene específico que habla no solamente de la idea de los espíritus en el otro plano, sino de la contracara espiritual de los habitantes de este e incluso habitantes específicos del otro plano con un carácter que no corresponden a esta naturaleza material, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos metemos, por ejemplo, a lo que tiene que ver relación con espíritus familiares y espíritus familiares en un amplio espectro, ¿no? Esto que hablaríamos de lo que sería, por ejemplo, los espíritus familiares animales, que no son el perro y el gato y la mascota que tenemos en casa, que exacto, bien pueden tener algún tipo de habilidad, bien pueden saberse manejar, pero lo que se conoce como familiares animales no están en este plano, con familiares humanos también, por decirlo de alguna manera, que no se representan en forma de animales, y con otra serie de espíritus y entidades que coexisten con los espíritus desencarnados del otro plano. Yo no sé si podría agregar como un cuarto tip o un extra la experiencia sabática, porque me parece que es más propia de la brujería tradicional en general. Y hablamos de la experiencia sabática como el rito de participar en una reunión de brujas con determinadas características, ¿no? Como es el sábat o la salamanca en el otro plano, porque, y yo no sé si es absolutamente del cerco o alcanza también lo que sería la brujería tradicional, porque particularmente la experiencia sabática, más allá de tener determinados ritos específicos de lo que es el trabajo con espíritus y con determinadas entidades arquetípicas que al día de hoy se los reconoce en esta evolución histórica también que han tenido, porque a mí me parece muy importante reconocer que hoy, por más reconstruccionistas que queramos ser, somos brujos modernos y ha tenido a lo largo del tiempo una evolución conceptual, ¿no? No hablamos como Cervantes, no utilizamos las palabras con las connotaciones de Cervantes, y bueno, tenemos historia que evoluciona, que avanza, que ha llenado las palabras y también ciencia, ¿no? Que ayorna toda esa vivencia y que acompaña todo ese crecimiento conceptual de lo que es la brujería como vivencia. Y figuras como la del maestro, figuras como representativas incluso que surgen en los mismos relatos primitivos de las brujas, de la buena señora, de la dama Olda, de Diana, que no son más que representaciones arquetípicas, ¿no? Entonces, yo creo, claro, ahí como dice Saúl, que lo ha dejado escrito, que lo hablábamos una vez, Saúl es un gran amigo. Yo creo que la brujería del cerco es parte de la brujería tradicional, que se distingue específicamente por esta habilidad de trascender el plano, porque no todas las brujas tradicionales cruzan el cerco, no, sí, ni mucho menos. Es habitual, entonces, bueno, esto es específicamente lo que caracteriza, lo que se ha agrupado bajo este denominador común, y por eso es una es un concepto que nace en los 80, ¿no? Se hace una observación específica de determinadas prácticas de la brujería europea y se reconoce que un determinado sector
de manera desorganizada, porque la brujería del cerco no es una organización, no tiene jerarquías, no tiene, salvo clanes particulares que heredan Ujú. tradiciones específicas, eh, se da como un fenómeno más que como una asociación o como una planificación, y bueno, se lo agrupa bajo esa categoría histórica de la brujería del cerco en general, ¿no? Así que yo creo que esas por lo menos serían las principales características que a uno lo determinan como brujo. Pero uno puede leer mucho sobre el vuelo, ahora lo importante, lo que lo determina es efectivamente volar. Una experiencia, como en la mayor parte de estas tradiciones o en la brujería tradicional, realmente lo que determina es la experiencia y realmente la experiencia únicamente se adquiere con el trabajo, con la tarea de desarrollar el arte y el oficio cotidianamente. Y te pueden contar mucho, te pueden hablar mucho, pero a fin de cuentas, aquí en este caso, y en este caso concreto, sí que vale aquel refrán que tenemos en España de que cada maestrillo tiene su librillo. Como decir que lo que tú tienes apuntado como tu estadística, como tu recopilación empírica, es muy tuyo. Te puede servir a ti, pero a otro no le puede servir o no le puede funcionar igual. Entonces, aquí hay que recuperar ese espíritu primordial de donde vienen estas tradiciones, que es del pueblo, el campo, arremangarse los faldones, meterse en el barro, tocar la tierra, trabajar con las cosas y estar abierto a ver qué es lo que sucede. También estar abierto a ese estado de comunión natural, que es muy propio de toda la brujería tradicional. Teníamos algunas preguntas, si te parece. A ver, Sí, tal cual. a ver la gente, lo de las preguntas que nos había hecho Astrocorpórea sobre la cultura, si la magia está atravesada por la cultura, creo que ya hemos respondido que sí, obviamente, y que cuanto más trabaje con los elementos, con la raíz del lugar en el que esté, mejor que mejor. Y había una pregunta muy buena que decía, la diferencia entre lo común y lo mágico. Dice, ¿en qué radica además de la intención? Y esto es un discurso En muy eso me, típico. Tengo intención, quiero algo y de ahí se va a producir magia sí o sí. A ver, vamos a explicar esto. Yo eso lo había pensado un montón porque en esta misma vivencia de lo que es el otro plano uno entiende que absolutamente todas las cosas comunes tienen su revés, ¿no? En el otro plano. Es un poco esta idea de cómo es adentro es afuera, como es arriba es abajo, y el plano material tiene su contracara espiritual. Entonces, básicamente, yo considero que no hay una diferencia, más allá de la intención, que la intención es cognitiva, es volitiva y es humana, naturalmente, no es Mm, física, no es tangible, no hay diferencia entre el acto mágico y el acto común. Lo que radica en los hechizos o los rituales que se realizan, más allá de si sean alta magia o baja magia, magia ceremonial o brujería, eh, son básicamente la voluntad, la intención de realizar algo acorde a nuestra propia voluntad. Y eso un poco, yo creo, es la realidad que desestima o hace caer estas teorías importadas y malinterpretadas, un poco como la idea de karma y demás, ¿no? Porque vemos que el mundo físico no responde a una idea de karma, el mundo espiritual tampoco. Lo que nosotros hacemos tiene claramente consecuencias, pero son las consecuencias obvias, ¿no? Si yo ando de mala haciendo trabajos negativos, eventualmente me voy a encontrar con alguien que tal vez sea más poderoso que yo y me lo revierta, o tal vez no, y yo logre consolidar determinado poder en determinado espacio y territorio, como sucede en la política, como sucede en la economía, como sucede en un montón de en la lugares. naturaleza, Y sencillamente. exactamente. La diferencia es que nosotros realizamos determinadas actividades físicas para lograr un resultado que es deseado en el plano de las ideas, ¿no? Entonces, lo que aprendemos en realidad, lo que hacemos a través de la brujería es manipular las energías en un primer momento para que ellas desemboquen en un cambio físico, en un impacto en la manifestación de la realidad, al revés de lo que sería de alguna manera el método común, que son que nuestras actividades cotidianas tienen un impacto en el plano espiritual o Ujú. energético, por decirlo de alguna manera. Entonces yo no sé si hay realmente tanta diferencia entre lo que sería el acto mágico y el acto común. Creo que todo lo común es mágico, y creo que eso también es un problema hoy donde eh, las personas que transitamos determinados niveles de urbanización tenemos tendencia a desarrollar algún tipo de
afecciones como la ansiedad o la depresión, porque creo que Ujú. todos los actos que realizamos en lo cotidiano, y ahí radica también esta vivencia específica de, de la brujería, porque la brujería es una práctica diaria, no eran mujeres, por lo menos la brujería que practico yo del cerco, no eran mujeres en su mayoría de grandes saberes económicos y demás, sino que eran mujeres marginales, que eran mujeres analfabetas, que en la vida cotidiana incorporaban y sabían esta manipulación energética y las tenían concretamente muy presentes al momento de desarrollar sus actividades diarias y a través de eso hacían la brujería. Entonces yo creo que es muy importante hoy pensar con qué intención realizamos nuestros actos cotidianos, porque yo creo que podemos oficiar incluso de manera involuntaria alrededor de esa realidad. Y si uno necesariamente tiene pensamientos negativos, por más bien obrar que realicen este plano, claramente no van a acabar bien esas situaciones. No, Esa no, ha sido eso, por lo menos una reflexión que he tenido en la cuarentena un poco de lo que tiene que ver la salud mental y el encierro. no, no, en esto tienes razón. A ver, se dice de hecho que la ansiedad no deja de ser miedo al futuro y la depresión no deja de ser dolor por el pasado, por un pasado que nunca se acaba de superar. Entonces, lo que sí es cierto es que si estamos tratando de un acto de voluntad, si estamos intentando de alguna manera predisponer energéticamente la materialización de un resultado que nos beneficie, el estado mental es fundamental. Igual que no puedes Exactamente. ponerte a hacer determinados trabajos socialmente comprendidos, comprensibles, en un estado mental como es un exceso de ira, un exceso de tristeza, una falta de fuerza por enfermedad. O sea, tampoco te pongas a hacer trabajos energéticos si no estás en un estado de serenidad necesario, suficiente, para poder hacer las cosas bien. Entonces, a partir de ahí viene Tal cuando cual, entra, bueno, como digo yo, la alteración del medio climático. Cualquier tormenta se puede desatar y los tal resultados se cual. van a escapar bastante y bastante lejos de aquello que pretendes. Y lo que has mencionado de la responsabilidad es absolutamente cierto. Hay que tener muy claro y planificar muy bien, estudiar muy bien lo que haces, por qué lo quieres hacer, cómo lo vas a hacer, porque ahí siempre hay unas consecuencias. Esto es como un tablero de ajedrez. A la que mueves una pieza, se mueven las demás. Igual. Y los recursos tampoco Exacto. son ilimitados como se intentan vender. Si tomas de un sitio, si agarras de un sitio, lo privas de ahí para ponerlo en otro. Hay que saber siempre la tendencia a producir el menor desequilibrio posible, para mí es una ley fundamental. Y esto desde la antigüedad es sabido. Para los egipcios la obsesión por el equilibrio, y eran enormes magos y enormes brujos, era casi el pilar principal. Entonces, a partir de aquí, pues es lo que has comentado tú, responsabilidad, práctica. La práctica es la gran maestra. Eh, Tal cual. a ver, ¿cómo dice? Preguntaba Noé, que no sé si está por aquí porque no la he visto. Dice, ¿cómo aplacar la rabia que siento dentro? Dice, uso incienso, uso meditación y no me ayuda. No sé qué pensarás tú. Yo a Noé le lanzaría una contrapregunta de, ¿has determinado qué es lo que provoca esa reacción en ti? Si no lo tienes identificado, ninguna herramienta te va a encajar. Tal cual. Además de que las emociones no dejan de ser manifestaciones muy interesantes sobre procesos que habitan en nosotros mismos. Y digo, en esto de que las brujas del cerco somos capaces de ir al otro plano, también es la posibilidad de comunicarse con todas esas emociones inconscientes y todos esos que requieren un abordaje. Estos procesos internos requieren específicamente su atención y, y su revisión, así como lo hacemos de la naturaleza, así como lo hacemos de los fenómenos espirituales cuando trascendemos el otro plano, no dejan de ser fenómenos dignos de atención y que nos guían en nuestro propio camino. Esto que nos genera Uh-huh. ira, ¿qué es? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué sabiduría hay alrededor de esa emoción y a dónde nos puede llevar a pensar o a incursionar el reconocer esas vivencias, esas experiencias que nos generan ira y demás, ¿no? Y canalizarlas como corresponde, darle el debido lugar, el tiempo y el espacio, porque si no parece también que, y esto es lo que es
la brujería precisamente como un camino vivencial es iniciático, nos lleva a lidiar con un montón de situaciones de nuestra propia naturaleza y de nuestro entorno sobre las cuales uno tiene que aprender determinadas lecciones o sabidurías y demás en esta observación, en esta participación, en esta vivencia, ¿no? Que no se queda exclusivamente desde desde lo intelectual. Precisamente esto es lo que nos diferencia también, ¿no? De los antropólogos y los grandes sabedores. Entonces es importante saber trabajar con todo eso y aprender incluso porque tenemos rechazo y me parece que no es casual exclusivamente que el rechazo hacia las emociones negativas como la ira, la tristeza, la angustia, el miedo, pensemos que sean absolutamente negativas y lo descartemos en este plano de las cosas que reprimimos, que van al inconsciente también, que se quedan en eso negativo, sino es parte de esta misma naturaleza salvaje. Hay autoras como por ejemplo Gemma Gari en Devil's Dozen que nos enseña a transgredir la barrera del miedo para acceder a los estados alterados o ampliados de conciencia y adquirir determinada sabiduría de ello en una experiencia básicamente de cruce del cerco. Entonces, si no podemos desear incluso este miedo, si no podemos trabajar con este miedo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda para vivir, no? Viviríamos en la luz de las maripositas y los unicornios de colores llenos de purpurina y Exacto. El círculo de Cerriduen, hola, nos conocemos perfectamente, comenta, porque es una persona, son personas que inciden mucho en el trabajo de las emociones para precisamente poder hacer toda ese tránsito, ese recopilar información, esa sabiduría, esa vivencia en temas como puede ser lo que ella comenta, el otro plano, en sueño, lo que tú quieras llamar, el saltar el cerco, cualquiera de las maneras en que uno puede trascender a otros planos. Pero sí es verdad que muchas veces, y eso en el cerco se sabe que muchas veces se va a buscar información al otro lado, información que aquí está demasiado brumosa por el estado más denso o más material. Ahí tenemos un espejo, y es un espejo en el que muchas veces no nos gusta mirar. Es como las emociones negativas que hablabas dentro. Está el espejo en otro plano y está el espejo en el plano interior. Y para mí el espejo en el plano interior o esas emociones más denostadas por la cultura, por una determinada cultura en la que estamos, una cultura más cristianizada, se han de vivir para poderlas gestionar, se han de conocer para poderlas gestionar. Tienes que haberle visto la cara para poderlas gestionar. El enfrentarte a tus partes más oscuras, una mini, yo lo compararía con ¿sabes el momento ese de iniciación chamánica que muchos viven como un desmembramiento? Si no descompones piezas de la manera más, entre comillas, espantosa o más chocante posible, no las puedes volver a encajar. Descender al conocimiento de la parte más oscura requiere eso. Y es una parte que tiene un poder y nos da una capacidad de avanzar que no podemos negar. Entonces, no lo que comentaba Noé, la rabia, no, la ira, no las niegues, estúdialas, entiéndelas, preséntate, hola, ¿qué hace? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me provocas esta reacción? Y entonces, cuando la conozcas, serás capaz de utilizarla y de ponerla en su lugar adecuado. Y con eso como con todo. Incluso hacerla una herramienta misma, funcional a nuestros propios deseos, que me parece que es lo más importante. Porque si no podemos trascender, o sea, y pensemos, además, que el otro plano, ¿no? Uno cuando accede a esos planos no es brillantinas, colores, unicornios. Hablamos de acceder a la parte más primitiva y de eso salvaje, indómita y también peligrosa, también violenta, sanguinolienta, pululante, infectada, donde radican todas estas porquerías, entre comillas, ¿no? Porque las denominamos de esa manera y nos tenemos que encontrar con eso, porque de ahí radica la propia sabiduría. Y de ahí viene también lo que yo entiendo en esta, que se traduce en el plano de las ideas de lo que es la naturaleza indómita, ¿no? El cuerpo putrefacto, la sangre
todo esto que resulta atemorizador porque nos pone en una situación muchas veces de peligro y nos obliga a confrontar con ideas como nuestra propia muerte, con nuestra propia sombra, no deja de ser un ir y venir que resulta incluso desagradable en la naturaleza y que por eso muchos pensadores la terminan degradando al plano del envase, el recipiente, lo que no sirve y delirando un poco, disociando nuestra propia naturaleza y yéndonos a lo que sería la excesiva razón o porque yo creo que es político también, este rechazo, ¿no?, a lo vivencial, a lo empírico y la obsesión con el método científico, obsesión con lo que queda exclusivamente de la razón, ¿no? Como dice ahí Saúl, es amoral y es antiético. Y lo vemos con las representaciones, esto que pasa un poco con la caracterización de las mujeres que trabajaban con el oficio en la antigüedad, que un poco hoy hay determinados sectores que quieren negar la naturaleza fatídica y nefasta de estas mujeres, diciendo que las brujas en realidad eran mujeres buenas, y no eran malas, eran terribles, y hacían orgías, y hacían abortos, y trabajaban con partes de muertos, y porque toda esta característica moral que se le da hoy a estas prácticas no es propia de la naturaleza, es una creación exclusivamente humana. Entonces el disociarnos de esa energía, el disociarnos de ese trabajo, nos lleva a disociar también en lo que es el oficio, y no acabamos de tener un conocimiento en profundidad de esa sabiduría. Exacto, pero es que estás hablando de la condición humana. Yo muchas veces lo comento, es Sí, que no, la condición humana es así, la condición humana se compone de partes excelsas y de partes horribles, pero es que toda la naturaleza en un estado salvaje lo es. La sociedad es un intento de que, bueno, de evitar el vivir en un caos absolutamente salvaje y desbarrante, donde la gente se vaya acuchillando por las esquinas, obvio, pero no dejamos de tener esas pulsiones o esas características internas. Aquí a lo que se tiene que procurar es a conocerlas lo suficiente para gestionarlas adecuadamente, porque tal cual. todo tiene un momento preciso en el cual es necesario. Todos tenemos instinto de supervivencia, puestos en una tesitura en la que tienes que matar, defenderte o lo que sea, pues a ir adelante, a ti, a tus cachorros, a las personas que estás contigo, lo harás. Entonces, tenemos que tener muy claro que nunca hemos perdido esa condición primigenia. El salvaje lo tenemos dormido, Exactamente. pero hay mucha diferencia entre ignorarlo, condenarlo, apedrearlo y no querer saber cómo es jamás y creer lo que tú decías, que esto es un mundo Disney, que el mundo Disney es terriblemente oscuro. Ahí hay otra cuestión detrás, pero que todo es unicornios y todo es colorines y no, hay que enfrentarse a lo que somos en global y a partir de aquí utilizarlo de la manera más adecuada. No podemos vendernos Tal cual. a unos juicios éticos socialmente admitidos porque, bueno, gran parte de los juicios éticos socialmente construidos no dejan de ser un instrumento de control social, precisamente. Exacto. Pero ahí está la mente de cada uno de querer indagar un poco más allá y decidir exactamente qué es lo que le hace fiel a su propia naturaleza. No hay personas o almas más desgarradas que aquellas que estás luchando continuamente con no ser lo que realmente son. Ojo, no estoy alentando a nadie a que se convierta Exactamente. en un asesino en serie, ¿de acuerdo? Pero es lo que decías tú, hay emociones negativas como pueden ser la ira, como pueden ser épocas en la vida es que decides probar ciertas cosas, a ver hasta qué límite llegas. Bueno, mientras seas consciente de las consecuencias y seas responsable con lo que haces, forma parte de tu condición. Tal Hay cual. que tener la valentía para poner las cosas en su sitio. Por eso yo creo también incluso que es una reivindicación por la política en ese sentido, porque creo que hoy esta negación de este salvajismo que viene de la mano y es de alguna manera lo que hace también que las antiguas hayan sido analfabetas, que hayan sido marginales, que hayan sido maltratadas, que hayan sido Ujú. acusadas, apedreadas y demás, porque esta valorización de lo salvaje y de la naturaleza es sumamente disruptiva, ¿no?, y Totalmente. contrapuesta a los órdenes sociales imperantes. Y eso las antiguas lo sabían y por eso había una resistencia consciente en esa vivencia. Y eso no lo digo yo, lo dicen un montón de historiadores y historiadoras.
Acá hay un libro particularmente que se llama Brujas Andinas, de una investigadora del CONICET, yo siempre lo recomiendo, y las mujeres eran conscientes de esa resistencia y de esa disrupción. Y hoy, si nos pretendemos herederos o herederas de determinadas tradiciones, no podemos ignorar eso. Y por eso nos corresponde, un poco como dice Peter Gray, la resalvajización de la brujería, ¿no? El volver a hacer las paces con toda esa naturaleza indómita, con toda y con lo que significa políticamente posicionarnos desde ahí, de decir, no, no somos mujeres buenas, no somos no somos lo que el cristianismo quiere que seamos, y vulneramos incluso esas libertades que nos son negadas a través del orden social, porque son en esas libertades radica específicamente la naturaleza misma. Entonces, para mí, separar la brujería de la política y la historia, yo creo que verdaderamente es un error y que no puede ser una dimensión que no se revise. Bueno, es una visión que es lo que dices tú, y más en una época en la que estamos, en la que presuntamente, a lo que se intenta animar a todo el mundo es a que reivindique su peculiaridad, a que reivindique su su propio ADN, su propia forma de encarar la vida, y esta es una de las maneras de hacerlo. Ahí yo siempre animo a todo el mundo que sea muy coherente en vivir de la forma más, consistente o coherente con quien es. Entonces, otra cosa que quería comentar, y nos queda ya poquito tiempo, es si alguien esperaba que Morela nos empezara a explicar cómo hacer hechizos, cómo oficiar cosas, aquí voy a recordar una gran máxima de todo este mundo en general, es el gran principio del silencio. Cualquier cosa en este mundo y en general, a otros muchos niveles, funciona sobre la base del silencio. El silencio también no deja de ser una aplicación de un estado de gestión, de responsabilidad y de modestia en el sentido bien entendido. Tú no vas por ahí con un cartel, como comentabas tú hace pocos días, creo, es que yo soy bruja y hay letras de neón, hay raca, raca. Dices, oye, ¿es necesario esto? A ver, aunque quien yo sepa quién es y lo reivindique de la manera correcta, pero lo demás requiere de esa prudencia, es que no sé cómo buscar la palabra adecuada, las cosas en su sitio, en su momento adecuado. Y se tienen que explicar a quien se tienen que explicar y cuando se tienen que explicar. Y si lo que vas buscando es que te expliquen cosas para luego venderte tú como espléndido, decir qué haces, pero luego no trabajas, pues por eso lo dejamos ahí guardadito como las recetas de los grandes chefs. No se trata de Tal nada que cual. no esté al alcance. Uno puede enseñar a hacer un bizcochuelo, pero uno nunca va a transmitir la receta familiar de su abuela del bizcochuelo. Eso hay que saberlo. Uno puede Exacto. explicar cómo mezclar herramientas, elementos. Uno explica técnicas mágicas. A mí me gusta dar talleres de eso, pero claramente Exacto. yo no voy a transgredir la privacidad de lo que me ha sido heredado a mí, de lo que me ha sido explicado a mí, porque incluso tiene la posibilidad de que funcione solamente en mí por determinadas características, herramientas y conexiones espirituales también. Entonces, Correcto. son cosas intransmisibles esas específicamente. Ay, Rebontulet, gracias. Oye, Rebontulet, te tengo que enviar un vídeo precioso sobre el zorro de la aurora boreal, ¿vale? Que sé que entenderás que te va muy bien a tu nombre. Eh, en astrología también hablamos mucho, yo al menos soy una fan de hablar de las energías más primigenias, de la sombra, de saber utilizar esa especie de arquetipos a los que todo el mundo les tiene miedo por ciertas concepciones socio-religiosas. Y, señores, el universo es grande. Hay que meterse, como digo Tal yo, en cual. el barro, levantándose las faldas, como hacían las mujeres antiguas, que lo mismo iban al campo a recoger la cosecha que a recoger las hierbas para curar a alguien, entiéndase, desde el gorrino del corral hasta el hijo con fiebres, y que de alguna manera es bueno regresar a los orígenes y conocer de dónde venimos. Pero con sinceridad, no porque algo esté de moda ni porque sea súper chulo. Y las personas que están dispuestas a conocer se meten en el barro. Y para mí ha sido un placer enorme encontrar a Morela, porque porque aunque yo tengo bastantes más años que ella, a mí me encanta aprender de la gente joven. Te obligan a pensar,
te obligan a revisitar lo que sabes y a que tu cerebro haga clic. Esto se me había escapado, hey, así no lo vi, pues resulta que esto es interesante. Y por eso, Bueno, pues, yo tengo le la propuse suerte esto. de haberte conocido a vos también y aprenderla. Para mí la astrología es algo absolutamente ajeno, soy una neófita total de lo que es la astrología y el abordaje que vos haces a mí sinceramente me encanta y me sirve un montón en este Pues aprendizaje me de alegro. procesos y de autoconocimiento. Es una herramienta maravillosa, la verdad. Pues perfecto, y creo que ya hemos hecho un poquito de sinergia y que ya Ajá. montaremos más charlas de estas y más cafés para hablar de otros temas. Gentecillas del lugar, de aquí y de allá. Si tenéis preguntas relacionadas con brujería, apuntaros el perfil de Morela, la acribilláis a preguntas directamente a ella, que os va a contestar, pero os contestará Siempre. siempre con rigor de fuentes contrastadas y con informaciones serias. Aquí no vamos a hacer ni unicornios, ni fuegos artificiales, ni series de Netflix. Esto va en serio y ella es una persona a la que le gusta trabajar en serio. Por eso, preguntadle, pero recordad, una de mis frases favoritas, no preguntes si no vas a poder vivir con la respuesta. Dispuesta, tal cual. Hasta aquí. Exactamente. Hasta aquí. Muchísimas gracias, Morela, por el tiempo A vos. y nos vemos. Nos Gracias a todos vemos. los que estáis acá. Un beso. Chao. Nos vemos Chau, pronto. chau. Nos vemos. Chao. Estamos en contacto. Chao.